Continuamos en la noche. El otro aspecto sensible en la propuesta de reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene que ver con los cambios en la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. La propuesta incluiría cambios que, a juicio de los defensores del organismo, debilitarían el presupuesto y la vocería de la institución hemisférica defensora de periodistas, de voces críticas y de medios de comunicación en América Latina. El gobierno ecuatoriano también abandera una reforma a la Relatoría para la Libertad de Expresión, que actualmente goza de recursos propios y una vocería en el continente como protectora de la libertad de prensa y de expresión. Que la Relatoría de Libertad de Expresión tenga un informe propio, presupuesto propio, financiada por países que no reconocen el Pacto de San José, no es casualidad, es la supremacía del capital atrás de los medios de comunicación. También está influenciado por eso la Comisión Interamericana. Una propuesta de reforma a la relatoría ya había sido presentada hace un año. El borrador incluía 3 puntos. Primero, limitar el financiamiento de la relatoría, que hasta ahora ha podido recibir cooperación internacional de hasta $1 millón. Incluir el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y tercero, crear un código de conducta para incrementar el control por parte de los estados integrantes de la OEA a la relatoría. Organizaciones de periodistas y medios de comunicación consideran que este tipo de propuestas cortan la independencia de la relatoría y le quitan protagonismo a los informes del organismo. Precisamente se trata de informes críticos de la situación de la libertad de expresión en Ecuador y en Venezuela, dos de los países que con vehemencia han atacado al organismo. Entre otras cosas, esto indica el informe de la Relatoría del año 2011 sobre Ecuador. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión manifiesta su preocupación frente a declaraciones de funcionarios públicos que puedan estigmatizar a periodistas, medios de comunicación u organizaciones no gubernamentales que hacen pública información crítica de las actuaciones del Estado. El próximo viernes, los cancilleres de los países integrantes de la OEA votarán a favor o en contra de estas reformas, que podrían cambiar para siempre el rostro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la OEA. Justamente Ecuador tomó con fuerza la idea de reformar la CIDH luego de que el año pasado ese organismo ordenara medidas cautelares para proteger al diario El Universo, al que el presidente Correa acusó de injurias, un proceso que, recordemos, terminó con una sentencia que multó al periódico con $42 millones, 3 años de cárcel para el editor de opinión, los 3 principales directivos del diario, aunque luego el presidente ecuatoriano los perdonó. Pero justamente los presidentes que han tenido episodios contra la prensa, que ha sido crítica contra sus gobiernos, son los que están impulsando esta relatoría. ¿Qué evaluación hace usted? Bueno, en primer lugar, yo tengo que decirle que ninguna de esas propuestas van a ser aprobadas el viernes. Gracias a Dios, al apoyo que al Sistema Interamericano de Derechos Humanos están dando países tan importantes como México, Brasil, Colombia, Panamá, Costa Rica, por mencionar algunos. En segundo lugar, definitivamente han sido esos países los que, molestos por la vigilancia permanente de la Relatoría de la Libertad de Expresión frente a los abusos que se han dado de parte de funcionarios del gobierno, ante las violaciones de estos a los medios de comunicación, quieren que la Relatoría de la Libertad de Expresión no tenga la capacidad para buscar fondos independientes. No son de Estados Unidos, son de la Unión Europea, de organizaciones vigilantes, por ejemplo, países que dan mucho a la OEA en este tipo de materia son los países nórdicos, que nadie puede acusarlos que sean derechistas, más bien son países con regímenes socialistas democráticos. Esos son los que patrocinan programas dentro de la Relatoría de la Libertad de Expresión. Sí. Además, lo que se pretende, que no reciban fondos directamente, es que no hagan informes, para que no hagan informes como el que usted acaba de leer sobre el caso de Ecuador. A Panamá también la han criticado. Cuando yo fui embajador también la criticaban. Pero bueno, yo creo que las críticas sirven para que los países mejoren en el trato que reciben los periodistas, que recibe la libertad de expresión, que se recibe en materia de legislación, porque mucha de la legislación que hay son legislaciones
que se discuten ampliamente entre todos los países. Entonces yo Señor lo que creo Coches, es que eso es lo que buscan en el fondo, pero desafortunadamente no van a ningún lado, se quedarán con sus amenazas y es una pena el tiempo que se ha perdido en la OEA con estas peticiones de Ecuador y de Venezuela. permítame darle el turno también al asambleísta Paco Velasco. Ha utilizado el ex embajador de Panamá ante la OEA una palabra, dice que son los presidentes alérgicos a las críticas los que justamente promueven los cambios en la Relatoría de la Libertad de Expresión. ¿Usted cree que es una forma de evitar medidas cautelares? Vamos a ver. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó relatorías, algunas relatorías. Cito, la relatoría sobre los derechos de las mujeres, la de los trabajadores migratorios, la de los pueblos indígenas, la de las personas privadas de libertad, la de los afrodescendientes y contra la discriminación racial, la de los derechos de la niñez. Esas relatorías, dígame ustedes televidentes de este programa, esas relatorías, las que defienden los derechos de las mujeres, de la niñez, de los afrodescendientes, de los pueblos indígenas, son menos importantes que el derecho a la libertad de expresión de unas cuantas megaempresas convertidas en disque defensoras de la libertad de expresión. Digo, por lo menos que sean iguales, ¿no? Porque ha de recibir más dinero, pero 8 veces más dinero, esta relatoría de la defensa de los medios de comunicación, porque ha de recibir, 8 veces más financiamiento que las demás comisiones, que las demás relatorías, como las que defienden a las mujeres, a los niños, a los afrodescendientes, a los pueblos indígenas. Esa carencia de mínima equidad es lo que ha estado criticando el presidente Correa. Pero ¿no sería mejor, ex embajador de Bolivia en los Estados Unidos, fortalecer las otras relatorías que quitarle la financiación a la que vela por los periodistas, por los medios de comunicación? Le pregunto al señor Aparicio primero. Completamente de acuerdo. Ese es lo que la lógica indica, que deberían buscarse recursos para financiar a cada una de las relatorías. Eso sería lo ideal si es que se quisiera mejorar el sistema de todas esas relatorías que ha mencionado el congresista son muy importantes. Pero lo que acá no se quiere es fortalecer esas relatorías, sino quitarle los recursos que, como dijo el embajador Coches, vienen de España y de los países nórdicos y de la Unión Europea, quitarle esos recursos a la relatoría para que ésta tenga que cerrar. Aquellos gobiernos que buscan imponer un sistema de pensamiento único ven en la relatoría un peligro latente, como ya se ha demostrado con los temas del Clarín en la Argentina, del Universo en Ecuador o los periódicos y los canales de televisión en Venezuela. Yo creo que la pregunta correcta es esa: ¿por qué no se buscan recursos para fortalecer las otras relatorías para que todas funcionen por igual, sin quitarle recursos a una para que no funcione ninguna? Seguimos debatiendo el tema también con nuestros televidentes a esta hora en las redes sociales. En Twitter la pregunta que hacemos es: ¿a qué cree que obedece el interés que tienen países del ALBA como Ecuador y Venezuela de reformar el sistema interamericano de derechos humanos? Respóndanos a las cuentas que aparecen en pantalla. Luis López comenta: para poder proteger más a sus camaradas guerrilleros y dar más autonomía en la guerra que se libra en contra de esos grupos. Giancarlo Mejía nos escribe: a que está manejado por una corriente de izquierda que no le gusta a los del eje Camaquí. El sistema está muy ideologizado. Edna dice: no tiene más interés que continuar con la violación de derechos humanos en sus países. Nosotros nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos para nuestro bloque final y terminar este debate sobre si las reformas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fortalecen o debilitan el organismo que vela por los derechos internacionales.